Tengan muy buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a su iglesia una vez más, mis hermanos. Vamos a abrir las escrituras. Estamos estudiando la carta de Pablo a los hermanos en Galacia. Les recuerdo siempre que ahí hay una copia del contenido del estudio de los días jueves para los hermanos que participan en los equipos de pacto o en los grupos beteles. También ahí tienen una copia. Los hermanos Sugieres tienen algunas copias ahí en los pasillos. Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 2. Vamos a comenzar el capítulo 2 y vamos a leer los primeros 5 versículos, hermanos, y en ellos vamos a meditar esta noche. Así es que, por favor, acompáñenme en su Biblia, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Bueno, ¿estamos listos, mis hermanos? Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Oremos, mis hermanos. Dios mío, enséñanos a través de tu palabra. Instrúyenos, corrígenos, ayúdanos a crecer, mi Dios. Te pido en esta hora, Señor, que tú tomes control de todos nuestros pensamientos, cautívalos, Dios mío, que todos vengan a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y que todo pensamiento extraño sea anulado, sea bloqueado, Señor. Todo aquello que pueda distraernos o perturbarnos, Señor, anúlalo por completo, y que nuestros corazones, mentes, Señor, todo nuestro ser esté rendido a tus pies, Señor, esté dispuesto para escuchar tu voz esta noche. A eso hemos venido, Señor, y te pedimos que nos hables. Bendícenos con tu palabra, Dios mío. Gracias te damos, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, para comenzar, hermanos, ubicándonos en el contexto. En el capítulo 1, el apóstol Pablo ha presentado argumentos que podríamos decir son argumentos de defensa de su llamado, por un lado. Por otro, también con los cuales él sostiene que el mensaje, la doctrina que Pablo estaba enseñando en todos los lugares que él visitaba, no era doctrina de hombres, no era invento de hombres, sino que era una revelación divina directamente al apóstol Pablo, y que también a él le había sido encomendada la labor de llevar las buenas nuevas, en este caso a los gentiles. En el capítulo 1 ya lo estudiamos detenidamente. Pablo está defendiendo eso, que su ministerio no es un ministerio de hombres, que su llamado es un llamado divino, que su mensaje es un mensaje divino, no es un evangelio revelado por hombres ni de hombres, sino que es un evangelio de Dios y revelado directamente por el Señor. Ahora, partiendo de ese hecho, también él en el capítulo 2 va a empezar a hacer una defensa y no solo una defensa, sino que va a empezar a contrarrestar las enseñanzas erróneas que se estaban implantando entre los hermanos en Galacia. Y hablamos del tema de el judaísmo que estaba siendo nuevamente inculcado entre los discípulos, y ahora Pablo está diciéndoles que el mensaje que él trae no necesita de la aprobación de nadie más, basta con que el Señor le haya encomendado anunciarlo para que esto tenga la autoridad suficiente para que la iglesia lo reciba.
Es decir, a Pablo no le importa si algunos cristianos que provenían del judaísmo descalificaban su mensaje. Si alguien llegaba y decía esto que Pablo enseña no es de Dios, a él no le importaba. Él está diciendo: no necesito la aprobación. El mensaje que yo predico no necesita la aprobación de hombres, no necesita ningún visto bueno de seres humanos. Basta con que el Señor me haya comisionado para anunciar las buenas nuevas, para que este mensaje sea validado. Y esto es algo también que a nosotros nos debe servir, hermanos, porque cuando nosotros le servimos a Dios, hablando del Evangelio, a quien sea que le hablemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, a los vecinos, a los amigos, a quien sea, no necesitamos que de repente nosotros tenemos detractores que dicen: no, mire, pero es que eso que usted está enseñando de la gracia de Dios, de que el Señor nos ha perdonado todos los pecados y que somos salvos sin obras. Entonces alguien viene y empieza a cuestionar lo que nosotros decimos. No necesitamos la aprobación de nadie para que el mensaje que nosotros estamos transmitiendo sea veraz o sea poderoso. Basta con que el Señor nos haya enviado a hacer su obra para que podamos sentir ese respaldo y estar seguros de que Dios cumplirá su propósito en la vida de aquellos a quienes el mensaje está llegando. Antes, recuerdo que hace muchos años, cuando yo comenzaba a predicar, por supuesto, la falta de experiencia, podríamos decir, de saber cómo el Señor actúa en este tema, a veces a mí me inquietaba el que yo decía: la gente parece que no está entendiendo lo que les estoy compartiendo o lo que yo les transmito. Pero con el tiempo he aprendido que nosotros solamente somos el instrumento que hace sonar la voz de Dios, pero quien nos habla cuando venimos a este lugar es Dios a nuestra vida. Y como Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, ¿sabe qué significa el que tiene oídos para oír? Que oiga. Aquel a quien Dios le ha dado la gracia de que oiga, entienda este mensaje, lo va a entender. Y el que no, se va a ir igual. Y no depende del predicador, no depende del instrumento, depende de Dios. Nosotros podemos ser muy elocuentes o podemos ser muy aburridos, pero no depende de nosotros, depende de Dios, a quien Él se quiera revelar a través de su palabra. Y Él mismo declara que su palabra nunca regresa vacía, y dice: sino que cumplirá el propósito con el cual yo la envié. Cuando Dios habla a la vida de una persona, hermanos, puede ser que de repente todos aquí en el templo venimos y no entendemos nada, pero hay una persona, para poner un ejemplo, pero hay una persona que entiende perfectamente lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque ahí está Dios cumpliendo su propósito. Claro, no es que solo una persona entiende de todos los que venimos aquí. Yo creo que muchos o todos entendemos lo que Dios está hablando a nuestra vida. Y eso es porque no depende de los hombres, no depende de la habilidad, no depende del conocimiento, no depende de la experiencia, depende únicamente de la gracia de Dios. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, lo veíamos también hace unos días en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, Pablo dice: y cuando fui a vosotros me propuse no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que ni mi palabra, dijo Pablo, ni mi predicación esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe de los hermanos tiene que estar fundada en el poder de Dios, y por eso es que a nosotros no somos nosotros los predicadores, los hermanos que predican en la iglesia, los hermanos que enseñan en un Betel, en un equipo de pacto, no somos nosotros, es la gracia de Dios. No necesitamos la aprobación de nadie, basta con que el Señor nos haya enviado a predicar para que esa palabra sea viva y eficaz, como dice la Escritura, y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces ahora Pablo en el capítulo 2 comienza a contrarrestar las enseñanzas equivocadas que algunos judaizantes habían introducido, y ya vamos a ver que Pablo menciona aquí de algunos hermanos falsos. Si usted lo nota en el versículo 4 dice: y esto a pesar de los falsos, ¿qué dice? O sea, hermano, que en la iglesia puede haber falsos hermanos. ¿Aló? ¿Y usted conoce algún falso hermano? No, pero no vaya a ser que sea yo, o sea, ¿me doy a entender? ¿Verdad? Entonces Pablo ahora va a empezar a contrarrestar ese tipo de enseñanzas que algunos falsos hermanos estaban introduciendo, estaban trastornando la fe de los cristianos.
estaban confundiéndolos, estaban llevándolos a una forma de pensar y de actuar que no era la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo llega a Galacia para defender la sana doctrina. Y por eso el lema de la carta, el lema del estudio de Gálatas es: permaneced en la libertad con la que Cristo os hizo libres. Bueno, en el primer versículo, Pablo solamente menciona en qué momento él estuvo compartiendo con los hermanos en Jerusalén, que es algo que veíamos en el capítulo 1, que menciona que él subió a Jerusalén después de su conversión. Pasaron 3 años y pasados 3 años él regresa a Jerusalén para entrevistarse con los apóstoles, incluyendo entre ellos el hermano del Señor, Jacobo, y que luego él siguió haciendo la obra, el ministerio que Dios le había encomendado en las iglesias donde antes a él lo conocían por perseguidor y luego se había convertido en un predicador. Ahora, después de ese primer viaje a Jerusalén, que fue 3 años después de su conversión, dice en el capítulo 2, después, o sea, 3 años más otros 14 años, o sea, 17 años después de su conversión, dice: subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Para este tiempo ya Pablo había trabajado en la vida de otros cristianos. Entre ellos estaba Tito, que era un gentil convertido al cristianismo, y Bernabé, uno de sus más cercanos colaboradores. Ahora sus discípulos le acompañaron en este viaje a Jerusalén, que se cree que fue exactamente el que está descrito en el libro de los Hechos, capítulo 15, el famoso concilio de Jerusalén, donde hubo una discusión entre los que eran en aquel tiempo los líderes de la iglesia acerca de cuál debería de ser la norma de vida de los cristianos. Eso lo puede usted leer para información en el libro de los Hechos, capítulo 15. Entonces, en el primer versículo Pablo presenta en qué momento se dieron estos acontecimientos, y dice en el versículo 2 que este viaje que Pablo hizo a Jerusalén, pasados 17 años de su conversión, lo hizo ¿por qué razón, mis hermanos? Según el versículo 2, la primera oración ahí lo dice, según una, ¿qué dice? Una revelación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Pablo regresó de nuevo a Jerusalén porque recibió una instrucción de Dios por medio de una revelación. O sea, mire, recuerde que la conversión de Pablo fue algo sobrenatural. Jesús se le apareció a Pablo, ¿verdad? Ya Jesús había muerto, Jesús había ascendido a los cielos, y ahora se le aparece a Pablo y tiene ese encuentro en el que su vida es transformada. Pablo quedó ciego por un tiempo hasta que Dios envió a otro discípulo a orar por él, a Ananías, y luego el cambio tan radical en la vida del apóstol Pablo. Todo eso era una evidencia del poder de Dios, de la presencia de Dios obrando en la vida de Pablo. Ahora vemos otra de esas señales, que Pablo, como decíamos la semana pasada, no se movía por pasiones, no se movía por impulso, no se movía por su humana sabiduría. Como la Biblia nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, dice la Escritura, y Él enderezará tus veredas. Los cristianos tenemos que aprender esto, de no dejarnos llevar por nuestras emociones. Hermanos, yo les he dicho en otra ocasión que dicen los expertos, los psicólogos, dicen que los seres humanos tenemos que tener cuidado de no tomar decisiones importantes en los momentos en los que emocionalmente nosotros no estamos estables. ¿Y cuáles son esos momentos? Algunos de esos momentos: cuando estamos tristes, cuando estamos muy alegres, cuando estamos enojados y cuando estamos confundidos. En esos momentos, dicen, no hay que tomar decisiones importantes. Es mejor tomárselo con calma, buscar un lugar apartado, dejar que todos los sentimientos vuelvan a la normalidad, a su lugar donde deben estar, y entonces con la cabeza fría, como decimos nosotros, tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, motivados por nuestras pasiones, por la ira, por la tristeza, hermano, por la confusión, a veces hacemos locuras. ¿No le ha pasado a usted alguna vez hacer cosas o tomar decisiones en ese momento? En momentos como ese. Voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente.
una pareja joven, recién casados o recién acompañados o como sea, tienen una discusión, se enojan, se gritan, se ofenden, y en ese momento de ira, de tristeza o de lo que sea, viene uno de los dos y me voy, agarra sus cosas y se va. Pasado 1 o 2 días, ya le está haciendo falta estar con la otra persona, pero a veces el orgullo, ¿verdad?, establece una barrera. Pero ¿qué pasa? Ya en su mente, en su interior, ¿para qué me salí? Y bueno, pues esto quizás solo a mí me debe haber pasado, así que con vergüenza les voy a decir esto. Cuando estábamos recién juntados, porque no nos casamos, porque no éramos cristianos, recién acompañados con mi esposa, nos separamos muchas veces. Esas separaciones, pero separaciones de un día, de 2 días, una semana, y que se llevaban sus cosas, y como ni teníamos el montón de cosas, solo una bolsita nos cabía todo, ¿eh? Hacer Tanate una colchoneta, gracias hermano, hacer Tanate una colchoneta y un radio reloj, eso era todo, eso era irse de la casa. Entonces, y a los días, mira, perdóname, es que vos, y otra vez, vámonos para la casa a seguir peleando. Ahora, no le digo que ahora nosotros no tenemos diferencias, las tenemos discusiones, como todos los matrimonios del mundo, pero ya no salimos con esas cosas, sino que ya aprendimos, dejemos que nos pase. Ya con el tiempo uno aprende ciertas cosas. Entonces lo que quiero decir es que en ese tipo de momentos de euforia, momentos de ira, momentos de alegría, porque aún en momentos de alegría hay gente que hace locuras. Hay ejemplos de gente que está alegre. Por ejemplo, un partido de fútbol y viene alguien y se avienta del techo. Es cierto, cosas como esa. Hay gente que hace locuras. La alegre y hace una locura, y agarremos a este, metémoslo, y lo avientan en la alegría y se desquebraja todo. Entonces, aun cuando uno está demasiado eufórico por la alegría, por la tristeza, por la amargura, por lo que sea, hay que tener cuidado y hay que aprender a vivir y a caminar según la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo nos dice. Pero su vida dice, ¿según qué, mis hermanos? Una revelación. Quiero que vea esto en Hechos 26, 19. Ayúdenme ahí, hermanos. Hechos 26, 19 no estaba ahí. Dice en Hechos 26, 19, cuando Pablo estaba relatándole su conversión al rey Agripa, después de contarle la manera en que Dios lo había hecho, lo había llamado para que él viniera a servirle al Señor, entonces le dice Pablo, testificándole al rey Agripa, le dice en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, ¿cómo le dice? Pablo está testificando, dice, mire, yo antes era enemigo de los cristianos, los odiaba, los perseguía, los mataba, los metía a la cárcel, me caían mal, pero cuando el Señor se me apareció, todo cambió, y ahora el Señor me ha comisionado para ir y predicarle a los gentiles, a los que antes perseguía, ahora les predico, ahora les amo y hasta estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Y entonces, dándole testimonio al rey Agripa, le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. ¿Y qué es la visión celestial? ¿Qué? ¿La visión celestial? No es la revelación. La visión celestial es el propósito de Dios. La visión es lo que Dios quería lograr. Acuérdese lo que Jesús le dijo a Ananías cuando lo manda a orar por Pablo. Pablo se acababa de convertir y le dice, ve porque ahí está Pablo, está ciego. Y va, ay Señor, pero este es el que nos persigue y nos mata. Ve, qué instrumento escogido me es este. Y yo le voy a demostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Dios tenía una misión para Pablo. Y esa misión, ¿cómo se interpreta aquí? La visión. Eso es lo que Dios quería hacer en la vida de Pablo. Y Pablo dice, Dios tenía un plan para mí y yo no fui rebelde a ese plan. ¿Por qué decimos esto? Porque hay cristianos que están, aunque Dios quiere hacer algo a través de ellos, se resisten.
Ahí tenemos el ejemplo de Jonás. Usted ve a Pablo sirviendo a Dios con alegría. A Pablo lo vapuleaban, lo metían a la cárcel, lo perseguían, querían matarlo. Pero usted ve a Pablo que dice, he aprendido a contentarme. Pablo estaba feliz haciendo la obra de Dios. Vemos a Jonás que es diferente. Jonás terminó haciendo lo que Dios quería que hiciera, pero ¿cómo lo hizo Jonás? De mala gana. Vemos a un tipo que fue a cumplir la misión y que iba amargado, iba renegando de mala gana. Y nunca vemos en la Biblia algo que diga la Biblia y Dios bendijo a Jonás por haber hecho la obra. ¿Sabe por qué? Porque quizás no lo bendijo el Señor por la manera en que lo hizo. Bien dice el Señor, lo vas a hacer porque yo te he comisionado. Como dice la Escritura, Dios cumplirá su propósito en mí. Debemos aprender nosotros a caminar por el propósito de Dios. Pablo dice, pero subí según una revelación. O sea, este viaje que él hizo, un segundo viaje que menciona a Jerusalén. Ya el primero lo menciona el capítulo 1, 3 años después de su conversión. Ahora, 14 años después, o sea, 17 años después de haberse convertido al Señor, él vuelve a subir a Jerusalén, pero esta vez movido por una revelación del Señor. Y dice luego, sigamos leyendo el versículo 2, estoy de nuevo en Gálatas 2:2. Y para no correr o haber corrido en vano. ¿Por qué dice Pablo para no correr o haber corrido en vano? Mire, se supone que Pablo había sido el fundador de la iglesia en Galacia. Él les había predicado el evangelio a los Gálatas. Él había constituido ahí la iglesia, el primer grupo de discípulos, y luego la iglesia se extendió, creció. Se hizo mayor, más grande el grupo, y Pablo, como su misión era plantar una iglesia, hacer discípulos, nombrar ancianos en la iglesia, y él se iba a otro lado a seguir predicando. Él era como un misionero. Entonces, pasado el tiempo, porque Pablo anduvo por muchas partes, pasados los años, se entera de lo que estaba sucediendo en Galacia, de cómo ellos habían llegado algunos cristianos, como dice el verso 4, falsos hermanos, de nuevo a introducirlos en las prácticas del judaísmo. Y eso debe haberle indignado al apóstol Pablo, como que de repente usted y yo trajéramos aquí y empezáramos a hacer aquí estatuas, imágenes, ¿verdad? Después de que el Señor nos ha rescatado de la idolatría, un día se nos pelara y dijéramos, mire hermano, fíjese que yo creo que no es correcto que nosotros adoremos las imágenes de antes, de ¿cómo se llama? De Pedro, de San Juan, no hermano, la verdad es que hoy tenemos que, mire, aquí vamos a hacer una estatua del hermano Manuel Montoya, y ahora aquí vamos, y por aquí vamos a poner una del hermano Rafa, mire, y empezamos nosotros otra vez. Y ¿saben qué, mis hermanos? También vamos a empezar a hacer nosotros también nuestras propias procesiones en mayo, fíjense. Y empezáramos a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Siendo que ya el Señor nos rescató de esas tradiciones y de esas costumbres que no eran agradables a Dios, que no son bíblicas, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, y nosotros viniese alguien y nos comenzara, no hermano, es que mire, hemos recibido una revelación de Dios, que esto es lo que Dios quiere para este tiempo. Cosas como esas, locuras. Entonces, algo así estaba sucediendo en Galacia. Y Pablo dice, para no haber corrido, para no correr o haber corrido en vano. Ese no correr significa, hey, todo el tiempo que yo estuve con ustedes predicándoles el evangelio que Jesucristo me reveló a mí, el evangelio de la gracia, las buenas nuevas de salvación, para no haber corrido en vano, decidí venir, como quien dice, venir a trabajar de nuevo con ustedes para asegurarme de que todo aquello que en alguna vez planté no se eche a perder. Ese era el sentido de esas palabras de para no correr o haber corrido en vano. Porque entonces dice Pablo, si ustedes hoy están volviendo a las prácticas del judaísmo, a confiar en que por sus obras van a ser salvos, y entonces ¿para qué les prediqué el evangelio de la gracia? Por gusto, pues. Si hablamos de la gracia, pero vamos a terminar confiando en nuestras obras, entonces ¿de qué sirvió todo aquello? Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice para no correr o haber corrido en vano. Y dice que él subió para entrevistarse nuevamente con los líderes del cristianismo de aquel tiempo. Y dice, siguiendo en el versículo 2, expuse en
privado. Se supone que este concilio de Jerusalén fue un acontecimiento público, en el que llamaron a los cristianos de Jerusalén. Ahí estaban los líderes de la iglesia, Pedro, Jacobo, Juan, y los apóstoles que estaban vivos estuvieron ahí. Y estuvieron discutiendo este asunto. Por eso le digo, lea el capítulo 15 del libro de los Hechos y sabrá de qué estoy hablando. En ese concilio se discutió de que si era conveniente decirle a los cristianos, a los discípulos, que se circuncidaran, si era conveniente obligarlos a que se abstuvieran de algunos alimentos, los que la Biblia en el antiguo pacto mencionaba que eran impuros, si era conveniente que siguieran los rituales, que guardaran el día sábado y otro tipo de leyes ceremoniales que los judíos practicaban. Ese fue el tema de discusión en el concilio de Jerusalén. ¿Es conveniente obligar a los cristianos, a los discípulos a hacer todo esto? Y llegaron a la conclusión que no era necesario. Basta, dijeron en aquel momento, con que se abstengan, dice, de los ídolos y de la sangre, dice, de los animales. O sea, que a la hora de comer carne de animal no la comieran con sangre, dice, que se abstengan de la sangre de los animales, de lo que comen. Eso fue la conclusión a lo que llegaron los discípulos en aquel tiempo en el concilio en Jerusalén. Y ahora Pablo, este acontecimiento que fue público, se supone que antes de llegar a ese acto público, primero Pablo se reunió con los apóstoles, con los líderes, a discutir este asunto, porque si no hubiese sido podría haber sido hasta un gran escándalo público, pero él lo hizo en primer momento, en una primera instancia lo hizo en privado. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Miren, hermanos, hay asuntos en la iglesia cuando nosotros queremos ayudar, contribuir a que las cosas marchen bien, y que eso es bueno y es saludable, porque amar la obra y querer que las cosas anden bien es de Dios, pero tenemos que tener la precaución de que las cosas, como la Biblia misma nos enseña, tienen que hacerse en un primer momento en privado. ¿O no es así? ¿O dice la Biblia que cuando tú sorprendas a un hermano en una falta, ve y díselo a todo el mundo? ¿Así dice la Biblia? ¿Qué dice que hay que hacer? Primero, si tú tienes una situación con tu hermano, llámalo, tú y él solos. Así dice la Biblia. Tú y él solos arreglen sus diferencias, arreglen cualquier problema. Ok, si después de esa primera instancia de haber hablado en privado, a solas, las cosas siguen mal, entonces dice, toma a 2 o 3 testigos contigo y ve con el hermano y llámalo y dile, hermano, mira, vamos a volver a hablar de este asunto que está pasando, pero esta vez con testigos, porque no quisiste entender cuando lo hicimos a solas en privado. Así que hoy con testigos, hermano, te quiero pedir que por favor esto se arregle. Ahora con testigos. Ok, segunda instancia. Si después de haberlo hablado con testigos, esta persona no corrige, entonces dice que lo vamos a hacer. ¿En dónde dice? En la iglesia. Entonces díselo a los hermanos. Miren, hermanos, yo quiero decirles que el hermano Wenceslao no quiere dejar sus prácticas, ¿verdad?, de andar robando. Hermano, ya le dijimos, ¿verdad?, él aquí le viene a robar a los hermanos, ¿verdad? Entonces el hermano Wenceslao, yo quiero que ustedes sepan, porque ya se lo dijimos en privado, ya se lo dijimos con testigos, ya llamamos a los líderes de la iglesia y él no quiso. Así es que ahora el hermano, quiero que ustedes sepan, y como dice, así decía la Biblia, y tenle por gentil, decía. Pero lo que yo quiero resaltar es que la misma Biblia nos enseña que las dificultades, los problemas de la iglesia, la primera mecanismo de solución no es ir y decírselo a todo el mundo. ¿Cuál es la primera instancia? En privado. ¿Cómo se arreglan los problemas en primera instancia? Entonces, aquellas personas que tienen ese don de comunicación, que les gusta mucho andar publicando con su boca en las redes sociales, hablando mal de los demás, esa actitud no es bíblica, no es de cristianos. Es más, hay un pasaje en las Escrituras, olvido la cita exacta, precisa, en la que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Así dice.
En Deuteronomio está, o Levítico, no recuerdo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Así es que, ¿cómo se arreglan los asuntos, hermanos? En primer momento, en privado. Y por eso dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio. Eso de cierta reputación en el Evangelio, no vaya a creer que Pablo, porque podría sonar así como que fuera sarcasmo, ironía. A estos que se la pican de que son los meros de la iglesia, a esos les fue a exponer algunas verdades en su cara. Podría sonar así, pero no lo hace con ese sentido el apóstol. Realmente lo hace con un sentido de reverencia, un sentido de reconocer la gracia de Dios en ellos, así como Pablo también pedía que se reconociera la gracia de Dios sobre su vida, sobre su ministerio. Él también reconoce la gracia de Dios en estos hombres. Hablamos de Pedro, Jacobo, Juan. Cuando hablamos de Jacobo decíamos el hermano del Señor, que parece que eran columnas y baluartes, y así lo dice otros pasajes de la Escritura, que eran columnas y baluartes de la iglesia. Entonces, a estos hombres de Dios, Pablo fue a abordarlos, a buscarlos para tratar estos asuntos, lo que estaba pasando en la iglesia en Galacia, dicen, a los que tenían cierta reputación en el Evangelio. Y hablamos de reputación, buena reputación, hombres de Dios, aquellos que defendían la sana doctrina, mantenían el fundamento que Dios había establecido, el cual era Jesucristo. Versículo 3, y dice, mas ni aun Tito, porque recuérdense que esto sucedió cuando fueron a ese viaje en Jerusalén. Mas ni aun Tito, dice, que estaba conmigo, con todo y ser griego, es decir, ser gentil, y habían subido a los discípulos, a los apóstoles en Jerusalén, con todo y ser griego, dice, ni a él siquiera fue obligado a circuncidarse. O sea, la iglesia estaba practicando todos los rituales del judaísmo, y Pablo dice, yo subí con Bernabé y con Tito siendo gentil, y a mí nadie me dijo, mira, este es tu discípulo, es cristiano, se tiene que circuncidar. Nadie lo obligó, dice. Nadie lo obligó a Tito a circuncidarse. Esto, hermanos, porque más bien debemos nosotros entender que nosotros no tenemos ninguna obligación de someternos a dogmas, a tradiciones, a costumbres de hombres que solo por ocurrencia de alguien, se le metió una locura, ven nosotros y vamos a hacer algo solo porque a alguien se le mete. No tiene que ser así. Mire, yo no estoy en contra de eso. No quisiera que se vaya a confundir lo que le voy a decir, pero yo sé que más de alguno de ustedes quizá habrá tenido alguna experiencia en alguno de estos eventos donde la gracia de Dios, en su infinito amor, Dios manifiesta su gracia y el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, y hay ese tipo de actividades, y que de repente que a alguien, por ejemplo, venga y se le ocurre y empieza a empujarlo a uno que quiere que uno se caiga. ¿Me entiende lo que le estoy hablando? Y yo no es que no esté diciendo, mire hermano, eso no es de Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Porque Dios actúa de la manera que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere. Y eso es bíblico. Primero los Corintios 12 dice que Dios reparte sus dones a quien Él quiere y como Él quiere. Y allí nosotros no vamos a meternos a cuestionar eso. Pero lo que sí creo yo que no es correcto es cuando alguien quiere obligarlo a uno. Por ejemplo, ¿cuántos son los dones del Espíritu Santo? Pregunta de examen. Son 9. ¿Cuáles son? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, sanidad, milagros, discernimiento, y se me olvida cuál es el otro. Fe, gracias. Ahí están los 9 dones del Espíritu. Esos son los 9 dones. Entonces, ahí están las lenguas, pero hay quienes quieren que todo el mundo hable lenguas. Y si, ¿quién es el que reparte los dones? ¿Quién los reparte? Los reparte el Señor, los reparte Dios. ¿Y cómo los reparte Dios? A todos por igual, como Él quiere. Entonces a uno puede darle unos dones y a otro puede darle otro. A uno puede que solo le dé a uno, a otro le da 2, a otro le da 5, a otro le da los 9, pero lo hace como Él quiere. Y vengo yo y le digo a otro, vaya hermano, aquí todos van a hablar lengua, así que hermano Rufino, a ver, repite conmigo.
Y empiezo yo a obligarlo a él a que diga algo que yo quiero que él diga. O vengo y le digo, va hermano, ahora usted se va a tirar y se va a hacer un mortal aquí. No estoy diciendo que eso no puede ser, porque pues sí podemos estar nosotros aquí orando todos pidiendo que el Señor nos llene y de repente alguien ahí cae. Eso es de Dios, pero es de Dios. No es que usted tiene que hacer algo porque yo, o por quedar bien con alguien, o porque fulano dijo. Todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo porque es algo que viene de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Ustedes están obligando a la gente a que se circuncide porque eso es lo que ustedes creen que es correcto. Es porque a ustedes se les ha metido en la cabeza que si no se circuncidan no se van a salvar, pero esa es locura de ustedes. Vea lo que dice Hechos capítulo 15 versículos 10 y 11. Hechos capítulo 15 versículos 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Esto es lo que sucedió, los puntos que se trataron en el concilio de Jerusalén. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Les pregunta Pablo. O sea, miren, ustedes están obligando a los cristianos ahora, a los discípulos, a que cumplan con todas las normas del judaísmo. Y díganme, ¿quién de nosotros las ha podido cumplir? Nosotros que venimos del judaísmo, ni nosotros ni nuestros padres pudimos cumplir. Y ahora ustedes quieren imponerles esta carga a los discípulos. No sean así, no tienten al Señor, les dice Pablo. Antes, aquí viene el punto de vista de Pablo acerca de este tema, el versículo 11. Antes, creemos, y usted y yo debemos creer esto, mis hermanos, que por la gracia del Señor Jesús, ¿seremos qué dice? ¿Necesitamos circuncidarnos? ¿Necesitamos hacer obras buenas para salvarnos? No necesitamos hacer obras buenas para salvarnos. Usted y yo hacemos obras buenas porque somos salvos. Son una evidencia, no un requisito. Eso cambia todo. Van después, no son antes. No hago cosas buenas para salvarme. Hago cosas buenas porque soy salvo. Pero no puedo poner mi confianza en las obras. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Así dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Vuelvo a Gálatas, capítulo 2. Estábamos en el verso 3 que dice Pablo, dando testimonio, pero ni aun a Tito, dice, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. 4. Y esto a pesar de ¿quiénes? De los falsos hermanos. Mire su lado. Mire su lado. ¿Y esos que están ahí de cuáles son? De los propios, diga. De los propios, ¿verdad? A decirme. Olor fragante. Dice la Biblia que usted y yo somos olor fragante. ¿Olemos a qué? A pecado. A Cristo. ¿A qué es la fragancia que usted y yo emitimos? A Cristo. Dice entonces, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos. ¿Cómo se introducen estos? O sea que los falsos hermanos se hacen pasar como si fueran hermanos. ¿Se visten como ovejas? Pero realmente lo que tienen de ovejas solo es la piel de otra oveja que se han de ver devorado. Y solo dejaron la piel para meterse entre el rebaño y parecer oveja, pero vienen con la intención de comer ovejas. Y hay de las ovejas dunditas. Sí, por eso es que usted y yo tenemos que ser expertos en la palabra. Porque con la palabra de Dios usted y yo vamos a saber distinguir cuando nos está hablando un lobo o cuando estamos cerca de una oveja o de un siervo de Dios. ¿Aló? Es cierto. Tenemos que aprender a diferenciar entre un falso y uno verdadero. Dice en la segunda carta de Pedro, busque conmigo rápido, segunda carta de Pedro. Vamos a prisa, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá, o sea, hubo en el pasado, habrá en el futuro, entre vosotros falsos maestros. ¿Qué es lo que van a introducir?
encubiertamente, o sea, sutilmente, sin que la iglesia perciba, de una manera disfrazada, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y eso de negarán al Señor que los rescató también tiene que ver con aquellos que en lugar de darle el mérito a Cristo, porque por su sangre, por su sacrificio somos salvos, empiezan a decir que el hombre es salvo por sus propios méritos. Eso es negar al Señor. Es decir, yo no necesito a Cristo, yo me he salvado por mis propias obras. Yo no necesité a Jesús, yo me he salvado porque soy muy religioso. Yo no necesité a Cristo, yo me salvo porque yo guardo la ley, porque guardo el día sábado, porque me abstengo de esto y de lo otro. Entonces yo no necesité a Cristo, estoy negando al Señor. En cambio, cuando yo digo que soy salvo por la gracia de Dios, estoy reconociendo que dependo de Él. Y este tipo de personas, dice, falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Vamos a Judas capítulo 1 versículo 4. Porque algunos hombres, dice Judas 4, han entrado, y como entran, otra vez lo menciona, encubiertamente. O sea que todo esto se hace de una manera, ¿cómo se dice? Disfrazada. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, una vez más negando al Señor. Entonces la Biblia menciona que hay personas que van a entrar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y que van a engañar, que se van a introducir de manera encubierta y que van a engañar y van a introducir doctrinas, herejías, como dice, destructoras. Vuelvo a Gálatas 2:4, dice, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban. Oiga, ¿para qué entraban estos hermanos? ¿Para qué dice? Esto me recuerda que hace unos días me dijo, no hace unos días, ya hace bastante, por las situaciones que han pasado por nuestra iglesia, alguien me dijo, hermano, mire, están viniendo algunas personas a espiar a la iglesia. Como si esto fuera la Guerra Fría, vea. Y que la Unión Soviética está enviando espías a los Estados Unidos, ¿verdad? Y que los Estados Unidos está enviando espías a la Unión Soviética. Eso es ridículo. Andar enviando espías. ¿Espiar qué? Espiar lo que enseñamos. Si lo que nosotros enseñamos es la palabra de Dios. Y no lo hacemos oculto, hasta en la radio salen los sermones, ¿verdad? No nos escondemos para decir esto. No necesitamos que alguien nos ande espiando o que anden jugando al espía. Entonces estos entraban, dice, para espiar nuestra libertad. O sea, los judíos llegaban a las reuniones de los discípulos para ver cómo ellos se comportaban, qué les enseñaban, y lo hacían con la intención, dice ahí, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, ellos llegaban, oían lo que ellos enseñaban y luego ellos empezaban a trastornarlos. No, pero ustedes se deben circuncidar, porque la ley enseña que si ustedes no se circuncidan, no van a entrar en el reino. Entonces empezaban a confundir a los hermanos. Por eso nosotros tenemos que cuidar la sana doctrina. Y dice en el versículo 5, para ir terminando, a los cuales ni por un momento, dice Pablo, accedimos a ¿qué? ¿A quiénes no accedió Pablo a someterse? ¿A quiénes? ¿Quiénes eran los del versículo 4? Los falsos hermanos. Entonces dice Pablo, ellos vinieron con sus locuras o sus mentiras o sus herejías destructoras a la iglesia a querer contaminar a los hermanos. Y entonces dice Pablo, nosotros ni por un minuto nos sometimos a ellos. No, discúlpame, pero esas cosas que vos venías a decir aquí están fuera de la verdad. Así que te puedes ir por donde venías. Aquí no nos vas a venir a engañar con tus mentiras. Y eso es lo que Pablo dice. Ni por un momento, ni siquiera lo pensamos, ni lo consideramos. Mire, hermano, voy a hablar de un detalle que se da. Hoy hay, porque de que los hay, obreros que vienen. Mire, hermano, lo que le estoy diciendo es verdad. Mire, hermano, por ejemplo, ¿verdad? A su servidor, mire, hermano pastor, yo veo que usted aquí en la iglesia tiene algunos proyectos ahí a medio andar. Mire, fíjese que yo tengo un don de Dios. A mí Dios me usa para sacarle dinero a la iglesia. Lo que le estoy diciendo es verdad.
Entonces, hermano, hagamos una campaña. Diga que va a estar el hermano fulanito de tal. Y va a ver que yo voy a predicar de tal manera que los hermanos van a traer aquí sus relojes, anillos, cadenas, hasta los dientes se van a quitar, hermano. Yo le aseguro, hermano, que estos hermanos van a venir aquí hasta con las escrituras de sus casas. Eso sí, de lo que saquemos, mitad y mitad. Lo que les estoy diciendo es verdad. Hay obreros que hacen eso. Y hay pastores que, ¿y como cuánto? Ay, hermano, ¿como cuántos son los ingresos? Mire, yo les aseguro que saca 10 veces eso en esa campaña. Y les vamos a decir, pacte, que va a ver que dentro de un mes usted va a recibir una casa nueva, un carro nuevo, que le van a pagar un viaje para ir alrededor de... Y hay gente que, como esas cosas, lamentablemente somos amadores del dinero. Y si no, vea usted cuando esas cosas que ponen allá, que si usted sale en la televisión y si quiere que le pongan ahí su petición en el altar, usted tiene que pagar $25. Al menos cuando yo una vez llamé, así me dijeron. $25, hermano, y si no doy los $25 y solo quiero que... bueno, entonces le vamos a tomar nota de su petición, pero no la vamos a poner allá en el altar, me dijo. Vaya. O sea que porque mi petición estuviera en el altar, yo tenía que pagar. Y no, la Biblia dice que de gracia recibiste. Ya me imagino que yo le voy a decir, hermano, mire, usted viene, pastor, por favor ayúdeme a orar. Hermano, si usted quiere que ore todos los días, le va a costar $30 al mes. Y no, eso es lo que hacen en esas actividades, pues. No me diga que no. Entonces, ahora, y si nosotros le diéramos cabida a ese tipo de personas en la iglesia, entonces nosotros estaríamos cometiendo el error que Pablo no cometió. Pablo dice, ni por un minuto, dice, accedimos, ni por un momento, perdón, accedimos a someternos a ellos. Esos falsos hermanos que vienen a querer engañarnos, que vienen detrás de sus propios deseos. ¿Para qué? ¿Y por qué Pablo los resistió? Este es el punto. Porque este, por cierto, es el tema del mensaje. Porque el tema del mensaje es para que la verdad del evangelio permanezca. A veces tenemos que hacer esfuerzos y sacrificios para que la verdad del evangelio permanezca. ¿Cuáles fueron los sacrificios que tuvieron que hacer los primeros cristianos para que la verdad del evangelio permaneciera? Ellos tuvieron que sacrificar incluso sus propias vidas. ¿Por qué mataron a Esteban? ¿Por qué mataron a Esteban? Por predicar la verdad, por predicar el evangelio. Si Esteban se hubiera retractado, le hubieran perdonado la vida, pero Esteban jamás se iba a retractar de lo que él había creído. Y antes de que lo mataran, dice que Esteban mencionó que veía los cielos abiertos y al Hijo sentado a la diestra del Dios. Entonces Esteban iba camino a la presencia de Dios, pero hizo sacrificios para que la verdad permaneciera en la iglesia. Así nosotros a veces tenemos que hacer sacrificios, hermanos, para que la verdad permanezca. Pero no debemos someternos a engaños, a mentiras, a que mira, te voy a dar tanto, pero decimos esto o hacia aquello y vamos la mitad y la mitad, qué sé yo, cosas como esas. Tenemos que tener cuidado. A mí me dijeron, decinos cuánto querés por irte de la iglesia y te lo damos. Decinos cuánto querés por irte de la iglesia. Si yo quisiera, si dinero fuera mi interés, yo le hubiera dicho, deme tanto y me voy. Pero a mí no me interesa el dinero, a mí me interesa, como dice el apóstol Pablo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y a veces nosotros tenemos que hacer sacrificios por que la verdad del evangelio permanezca. Mire lo que dice el final del versículo 5. Para que la verdad del evangelio permaneciese, por eso no nos dejamos, dice Pablo, no nos dejamos. Estos nos querían engañar y someter, dice el versículo 4, ¿verdad? Y querían, dice, para reducirnos a la esclavitud de los rudimentos, de las cosas antiguas, de las tradiciones, de los mandamientos de hombres. A eso nos querían reducir, pero ni por un momento accedimos a someternos a ello. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio permaneciese. Así nosotros, hermanos, tenemos que hacer algunos esfuerzos y sacrificios. Y que le voy a decir cuál es uno de los esfuerzos que usted puede hacer ahora. Conocer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué?
Porque hay gente que viene y le pregunta, hermano, ¿y eso de lo que habla el pastor ahí en la iglesia? De que somos escogidos, de la predestinación, de que Dios nos escogió desde antes de la salvación. Explíqueme eso, que no lo entiendo. Ay, fíjate que yo no sé qué decirle. Si nosotros fuésemos diligentes en cumplir la voluntad de Dios, deberíamos de conocer eso. Y deberíamos de tener la capacidad de poder enseñarle a otros lo que nosotros hemos creído. Deberíamos de tener la capacidad. Por eso la iglesia, usted podrá decir que son locuras, pero por eso la iglesia es el esfuerzo, porque usted tenga la información a la mano. Los que vienen a la escuela de la vida abundante reciben su material escrito con citas bíblicas y todo, para que usted tenga fuentes de referencia, para que cuando usted le enseñe a otros también no vaya a decir disparates, que vaya usted con la verdad y haga su esfuerzo para que la verdad del evangelio permanezca con la iglesia. Así es que, hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Señor, te damos gracias.